Suscríbete a la Panterita. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. En Reiva S.A. Medicina Prepaga. Te ofrecemos planes con los mejores precios del mercado, con un plantel médico de primer nivel y servicios con la última tecnología, con cobertura regional e internacional, con el fin de adaptarnos a tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Reiva S.A. Más de 40 años cuidando tu salud. Boyani 5807, Casi Alas Paraguayas. Teléfono 615-380. Reiva S.A. Esta es Radio 1 de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte Total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. 11:32. Un saludo cariñoso a la audiencia de 1 de marzo y Deporte Total, las emisoras que componen la cadena de la amistad deportiva. A los que nos ven y escuchan en todo el mundo. Alegría paraguaya, ganó Cerro Porteño, ganó el equipo paraguayo. Tenía que ganar. ¿Cómo se sufrió? ¿Cómo sufrimos en ese templo del fútbol que tiene Cerro, que es su nueva olla? En los últimos segundos, y para ser más francos y sinceros, unos segundos después de los 5 minutos que marcó el árbitro para recuperar tiempo perdido. Con la misma dosis que Colo-Colo le había hecho una dolorosa derrota al Ciclón, Cerro Porteño, como dice su historia, a los Ciclón en el último suspiro. ¿Qué tal, Jotita? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Sentimiento de pueblo. Sentimiento de pasión, sentimiento de amor a los colores azul y rojo. 17,000 almas y un poquito más fueron testigos en cancha de que una vez más la historia de este club de pueblo, este club de pasión, de la hinchada más sensible que tiene Paraguay, que tiene nuestro país, escribió otra hoja en su página de ser un equipo acostumbrado a ganar internacionalmente en el último suspiro de partido y dar vuelta a una situación, dar vuelta a un resultado. Anoche, con esas 17,700 y un poquito más de personas en cancha, mucha gente escuchando 1 de marzo, Deporte Total y otro medio, vivieron como nosotros, con Jotita, con Ernesto, como Rafa ahí adentro, como Gianluca aquí en estudio, como Will en el control y toda la gente que estaba prendida al receptor de radio y mirando por televisión, receptor de radio mirando en cancha, y mucha gente en el interior porque hubo mucho problema de señal, de cable, en gran parte del territorio paraguayo por la inclemencia del tiempo, disfrutaron de la transmisión de partido. Hasta una de las madres de un jugador de Cerro Porteño nos llamó del interior, de San Patricio, para decirnos que no había señal de cable y que todos estaban escuchando 1 de marzo a través de Radio Metro de Santa Rosa, componente de la media cadena. Sufrimos. Pero así como sufrimos, no somos como Benicio adivino.
No somos como Benicio Mandrake. No tenemos la bola de cristal como tiene Benicio. Pero a los 43 minutos, lo dijimos con Jotita en cabina, ojalá suceda aquí en Barrio Obrero lo que nos pasó en Santiago de Chile. Como sea, por un accidente, yo dije de cabeza, de pecho, lo que fuera, pero que llegue el gol del triunfo. Y cuando parecía que el partido se le complicaba más a Cerro Porteño, esta hinchada maravillosa que es de pueblo, esta hinchada que es de pasión, disfrutó después de sufrir tremendamente. No termina todavía esto, porque no puede ocurrir lo de Santiago de Chile a favor de Cerro hoy aquí en Barrio Obrero, en el último suspiro. Algún error, alguna pelota, alguna jugada sorpresiva, golpe de cabeza en la mitad de la cancha de Piris, buscando por el costado, maneja Aguayito para Cerro, se mete Aguayo, se mete el Mitaí, se va el Mitaí, sacó la defensa peruana, recupera Peralta por arriba, el centro para el Queso, bajó de cabeza, remate por abajo, gol. Paraguaya, gol de Cerro, el Club del Pueblo, la mitad más uno, el Pachi Carrizo, gol paraguayo carajo, y Cerro sobre la hora, a los Ciclón, alegría de todo el país, gol paraguayo, Arco Sur, el marcador ahora en la capital del sentimiento, Cerro Porteño 1, Alianza Lima 0. De Jotita Bernabé. Una de las pocas veces que pudo arrancar por derecha Aguayo. Metió una larga diagonal para intentar juntarse con Churín dentro del área. Churín intenta un golpe de taco fallido. Pelota suelta dentro del área que finalmente Zambrano logra puntear a un costado. El balón termina en los pies de Peralta, que cruza un centro largo pasado de derecha a izquierda al segundo palo, donde ahí estaba Fernando Fernández. Balón sobrepasa a Ramos para que Ferfer con un golpe de pecho retrase la pelota dentro del área. Ahí atropelló el Pachi Carrizo, quien remata potente por bajo. La pelota se mete entre las piernas de Zambrano, lo descoloca totalmente a Campos, y por el Pachi Carrizo, Cerro Porteño, el creyente Cerro Porteño, se pone en ventaja en el partido. Le está ganando Alianza Lima por 1-0. Se los dije que pase lo de Chile hoy en Barrio Obrero, y pasó a los Ciclón. Aprendan, la historia de Cerro dice a los Ciclón. En el último suspiro, el gol paraguayo se produjo, Robert. A los 50 con 20 segundos de esta segunda etapa. Explotó el templo que tiene Cerro, la nueva olla, Ernesto. Explotó la nueva olla, Luis Enrique, y hoy no importaba cómo, sino ganar, y lo hizo Cerro Porteño, hizo sufrir, sí, a los 95, el Pachi Carrizo para que reviente la nueva olla y se ilusione nuevamente el hincha del Cerro. Gianluca. Y es el primer gol en el torneo para Federico Carrizo en su segundo partido en la competencia, octavo que convierte en Copa Libertadores en 47 presentaciones, Luis Enrique. ¿Cómo sufrimos, Jotita, Tano, Benicio? Es un partido complicado, incluso en la última parte Jan Fernández salvó la situación. Como era de esperarse, partido de Copa, duro, una Alianza Lima que vino a cerrarse, a intentar contragolpear. Y en los minutos finales fue donde apareció Alianza Lima, cuando Cerro ya estaba desordenado, desacomodado en el terreno de juego, estaba roto el partido para Cerro. Y ahí apareció Jan Fernández para tapar 2 pelotas de gol. Inmediatamente después ya viene el gol del Pachi Carrizo. No me gustó el partido de Cerro, no jugó bien Cerro Porteño, pero ganó.
Y hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo que todos pedíamos ayer, ¿verdad? Que la prioridad pues en Copa, y más todavía cuando jugás de local, donde tenés que sumar de a tres, y más todavía viene de la primera derrota como visitante. Entonces, pero una conjunción de razones, Cerro ayer tenía que ganar. No le sobró nada, le faltó mucho, ¿verdad? Pero sumó de a tres y ahora hay tiempo, digamos, para replantear, para corregir, ¿verdad? Me permití, Benicio, me tengo que ir a... Gustavito Gavilán, adelante. Buen día, Luis Enrique. Habla el presidente de la República, el señor Santiago Peña, en la Conmebol. Que entra a la cancha sea el más destacado, sea el más habilidoso, pero finalmente sabemos que los partidos y las competencias los ganan los equipos. Y hoy nos presentamos como equipo ante la comunidad mundial del fútbol. Hoy nos presentamos como países que tienen enormes sueños. Le doy la bienvenida a todos los visitantes que han llegado aquí a Paraguay, a Luque, a Asunción, ciudad llamada Madre de Ciudades, con casi 500 años, y que hoy está viviendo un momento muy especial en este proceso histórico que se da en el campo político, económico, deportivo. Querido Gianni, quisiera darte la bienvenida, pero uno no le puede dar la bienvenida a alguien que ya es de la casa. Así que es un placer tenerte nuevamente acá. A Gianni lo conocí personalmente en el mes de diciembre en la COP28. Estábamos en Dubái y me acerqué a él y simplemente le dije: Gianni, en Paraguay todos te quieren. Había ya tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con el presidente de la Conmebol, a quienes les doy un afectuoso saludo a dos grandes paraguayos que están haciendo un gran trabajo. Me enorgullece como paraguayo la gestión del amigo Alejandro al frente de esta institución tan importante a nivel continental, y lo mismo a nivel local con el compañero y amigo Robert Harrison. El sueño comenzó hace cerca de 8 años y por esas vueltas de la vida me tocó a mí participar. Era ministro de Hacienda en el año 2017 y fuimos con Alejandro, con Robert y el presidente en ese entonces del Paraguay, Horacio Cartes, a visitar a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, entonces presidente de la República Argentina. Y ya Mauricio, hablando de manera muy fluida con el presidente Tabaré Vázquez, nacía el sueño de traer nuevamente el Mundial a Sudamérica, traerlo a Uruguay, donde comenzó este gran sueño. Y hoy tener la oportunidad de poder compartir con ustedes, ya a pocos meses que estoy seguro esto va a confirmarse, y saber que esta pelota nos va a unir nuevamente, nos va a unir en enormes sueños, en esperanzas y en sentimientos que van mucho más allá que el deporte. Me imagino que hace 100 años, en esta misma época, de cara a lo que iba a ser el primer mundial, también había dudas, había preocupaciones si Uruguay iba a poder organizar. Y hoy la historia nos cuenta que Uruguay estuvo a la altura de ese gran desafío. Así que no tengo ninguna duda, y en esto Paraguay se suma a este sueño. 100 años atrás, el Paraguay, tenemos que reconocer, no vivía la bonanza que sí vivía la Argentina y Uruguay. Eran dos grandes estrellas en el firmamento a nivel mundial. Argentina en 1925 era uno de los países más ricos del mundo. Uruguay también gozaba de un progreso económico tremendo. Paraguay, lastimosamente no. Paraguay todavía vivía un proceso de recuperación. Un país que ya había sido grande hacia 1850, que había alcanzado altos estándares de desarrollo, se enfrentó lastimosamente en una guerra que todos quisiéramos olvidar, pero que ha marcado al Paraguay. Un enfrentamiento que deseamos nunca más se vuelva a repetir. Y en 1930 Paraguay efectivamente estaba en ese lento proceso de recuperación y de desarrollo. Hoy nos encontramos avanzando a paso firme y estamos felices de formar parte de este sueño, de este desarrollo que se está realizando. Así que, mi querido Gianni, estoy seguro que
Las palabras de Alejandro han ablandado lo suficiente tu corazón y quiero que lleves al próximo Congreso de la FIFA, que deseamos en algún momento pueda encontrar aquí en Paraguay también ser sede en un futuro no muy lejano, el mensaje que Sudamérica no solamente hoy domina el escenario mundial del fútbol, con el último campeón del mundo de mayores, con el último campeón del mundo de menores, pero estamos deseosos de organizar, como lo hacen todos los países, el próximo mejor mundial que se va a realizar en el año 2030. Estoy seguro que Estados Unidos nos va a sorprender en el 26 y estamos muy ansiosos de ver, después de esa Copa del Mundo en el año 94, el progreso que ha tenido el deporte de pie en Estados Unidos, pero estamos seguros que en el 2030 vamos a dar nosotros una gran señal para nuestro pueblo, para nuestra región y para todo el mundo, de que Sudamérica sigue siendo el gran protagonista del fútbol mundial. Muchísimas gracias. Palabras de Santiago Peña, que ha dado también el agradecimiento. Antes lo hizo Luis Lacalle Pou, presidente de la República Oriental de Uruguay, anteriormente Alejandro Domínguez, en esta firma del acta de iniciación de la Copa Mundial 2030. En este momento, en este acto, en esta cumbre importante de la Conmebol en el Congreso número 78, y ahora va a tener la palabra Gianni Infantino, que estará brindando algunas palabras. Ustedes, como me digan, compañeros, lo escuchamos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Adelante, Alejandro. A ver, ¿no se escucha? Ahí llega el micrófono. Hola. El presidente Infantino. El mío funciona, ¿eh? El presidente Infantino, que está presente hoy aquí, porque es invitado de honor para nuestro Congreso número 78, está acostumbrado que en todos los congresos donde él es invitado, se le ceda la palabra justo antes de que el Congreso se le dé apertura oficial al Congreso. Ahora, hicimos una pequeña jugada de fútbol, una jugada de pizarrón. Le pusimos la pelota en la mesa, le llenamos de emoción. Él sabe que tiene que hablar del Congreso, pero también sabe que ahora va a tener que hablar del 2030, pero le preparamos, le dijimos, vení preparado, Gianni, para disfrutar de esta reunión. Así que te pedimos que en el momento en que te toca ahora, disfrutes de estar, como bien dijo el presidente Peña, en este lugar que es tu casa. Muchas gracias, querido Alejandro, querido presidente, queridos presidentes de Paraguay y de Uruguay, queridos amigos, miembros del Consejo de la Conmebol, presidentes, delegados, amigos, amigas, las leyendas aquí presentes y las que no están presentes pero que están en nuestro corazón, que son, y no lo olvidemos nunca y lo repito cada vez, son los que de verdad nos hacen sentir una emoción especial tocando este balón, de manera que tenemos todos envidia, pero nos hacen sentir una emoción única, emoción como la que sentí hoy, que siento todavía, y os agradezco, te agradezco, Alejandro, presidentes, Santiago, Luis, toda la Conmebol por este honor increíble que me habéis dado. La verdad es que soy muy emocionado en este momento, porque como sabéis, soy un aficionado de fútbol, y cuando eres aficionado de fútbol te gusta todo del fútbol, te gustan los jugadores, las jugadas, los partidos, la historia, la cultura, la pasión, la emoción, la unidad, el espíritu de equipo, de estar juntos y saber que se puede ganar solamente si estamos
juntos y si vivimos algo de especial también todos juntos. Y por esto, el primer recuerdo que quisiera nombrar aquí es recuerdo a una persona que conocí solo muy rápidamente, que pero quiero recordar hoy, que es el señor Osvaldo Domínguez Dip, un gran dirigente de fútbol y que también ha regalado muchas emociones a muchísimas personas en Paraguay, en Sudamérica y también en el mundo, y creo que es oportuno recordarlo. Bueno, el Mundial 2030 también va a ser algo de especial, va a ser algo de único, va a ser el Mundial del centenario, va a ser el Mundial que verdaderamente une al mundo. Decimos siempre que el fútbol tiene esta magia, esta fuerza de unir a la gente en todos los rincones del mundo con la misma emoción, esta magia que si le das una pelota a una niña o a un niño, como decía antes, su cara se ilumina inmediatamente. Es algo de único, es algo de especial y es algo que nosotros como dirigente creo que tenemos que cuidar y proteger. ¿Y cómo hacemos para protegerlo? Bueno, protegiendo los valores del fútbol, los valores que tenemos todos y los valores con los cuales crecimos todos jugando al fútbol, organizando fútbol, siguiendo partidos como apasionados. Esos valores que son los mismos en Oceanía, en Norteamérica, en África, en Sudamérica, en Asia o en Europa. Y por esta razón, cuando empezamos a hablar del 2030, para mí era claro desde el primer momento que teníamos que pensar en algo de especial, porque también tenemos que recordar la historia, casi la leyenda del fútbol. Se construyó un estadio en 9 meses en Montevideo, el Estadio del Centenario, que ya el nombre indica que 100 años después, bueno, algo tenemos que inventarnos y teníamos que inventarnos y teníamos que hacer. El Estadio Centenario construido en 9 meses. Hoy necesitamos 9 años para construir un estadio. Hace 100 años se hizo este milagro de algo que empezó y que hoy es el movimiento social, no solamente deportivo, más importante del mundo, con más de 5.000 millones de seguidores. Y por esto nuestra responsabilidad es importante. Tenemos el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, que va a ser el mejor, y luego el del 30, que va a ser el mejor otra vez, en Uruguay, Argentina, Paraguay, y luego España, Portugal y Marruecos, uniendo el mundo en una fiesta verdaderamente intercontinental. Por supuesto, el primer partido de este Mundial se va a celebrar en el estadio donde se jugó y se celebró la primera final, en el Estadio Centenario en Montevideo, un lugar histórico. No sé si vamos a utilizar 2 balones como en el 1930 por los 2 equipos. Creo que no, pero algo nos tenemos que inventar también. Pero sobre todo, lo que tenemos que hacer a partir de ahora, de ese congreso, de esta acta que firmamos todos, es pensar a eventos para celebrar los 100 años de los mundiales. Empezamos ahora una celebración que va a durar 6 años y más, por supuesto, para celebrar estos señores que organizaron el primer mundial y nos dieron
100 años de emociones mundiales increíbles. Tenemos algunos campeones del mundo que están aquí y que saben lo que significa ganar un mundial, y le puedo asegurar a esas leyendas que están aquí que todos los hinchas tenemos la misma emoción. Cuando ganáis vosotros es como si ganamos nosotros también, y esto es único en el fútbol, y esto es lo que tenemos que cuidar y unir. Y la decisión que tomamos en el Consejo de la FIFA, y quisiera agradecer a todos los miembros del Consejo, los que están aquí presentes y los que no están aquí de los demás continentes. Quisiera agradecer a todos por esta visión, por esta decisión, también un poco quizás valiosa, de ser un poco disruptivos, de pensar, de hacer las cosas de manera distinta, de pensar, de unir el mundo que necesita esta unión, y de reconocer y celebrar cómo se tiene que celebrar de la mejor manera posible los 100 años de los mundiales en Sudamérica, y de Sudamérica al mundo entero. Sudamérica, lo sabéis, tiene un lugar particular en mi corazón. Creo que es conectada con esta pasión del fútbol. Estoy en mi casa, querido Santi, estoy en mi casa en Paraguay, en mi casa en toda Sudamérica. El cariño de todos los presidentes, los dirigentes, los jugadores es absolutamente especial, y la pasión por el fútbol en Sudamérica es algo de único, es algo que digo en cada congreso en Conmebol, pero también fuera de Conmebol, porque es bien que la gente lo vea, que lo aprende, que lo sienta. Y esta pasión del fútbol, bueno, por supuesto le da también resultados a Sudamérica, porque el mundo, como sabemos todo, en el mundo el fútbol es la cosa más importante de todo, y por esto el mundo está dividido en los que son campeones del mundo y los que quisieran ser campeones del mundo, ¿no? Y Sudamérica tiene varios campeones del mundo, también ahora en actualidad, con Argentina, por supuesto, con Uruguay en el sub-20, con Brasil en el fútbol playa, muchos campeones del mundo ahora y muchos en la historia, y estoy convencido también en el futuro, y los demás en el mundo que quieren también ganar mundiales. Y vamos a organizar también otros mundiales, como sabéis, en Sudamérica, en Colombia, el femenino en septiembre, en Chile el masculino juvenil el próximo año. Eventos que van a contribuir, la verdad, a unir jóvenes, niñas, niños en un deporte que tiene una historia única, increíble, y que tiene un futuro, creo, y estoy convencido, aún más increíble. Aún más porque nos pone todos juntos, y es lo que necesitamos más en serio también en este periodo de división, en este periodo de agresividad a nivel mundial, con conflictos en varias partes. Necesitamos algo para unir la gente, y no hay nada mejor para unir la gente que el fútbol, que las competiciones que organizamos todos juntos, poner los jóvenes, poner los que son y se quedan jóvenes como todos nosotros cuando vemos una pelota, un balón de fútbol, y sentir estas emociones muy fuertes. Por supuesto, tenemos también en el fútbol nuestros problemas, y son problemas que tenemos que afrontar y que vamos a afrontar. Tenemos el problema del racismo, que es un problema muy grave en nuestra sociedad, y vamos a hablar de esto
al Congreso de la FIFA en Bangkok en un par de semanas, porque tenemos que también estar unidos y juntos en la lucha contra el racismo y tenemos que parar el racismo ya y por supuesto todo mi cariño y el cariño de todos los que quieren al fútbol, a todos los que han sido víctimas, a Vinicius y otros que están sufriendo y no tiene ninguna razón en el mundo de sufrir hoy en el 2024 estos ataques. Tenemos que estar decididos en esto, como tenemos que estar decididos en la lucha contra la violencia que existe en el mundo, que existe en el fútbol, que existe en el fútbol en todos los lugares del mundo, desafortunadamente, o en muchos. Y ahí también tenemos que actuar conjuntamente con los gobiernos, con las autoridades, con los equipos, con los jugadores, todos juntos, porque ir a un partido de fútbol tiene que ser una fiesta, tiene que ser una alegría, es una cuestión de educación también de nuestros jóvenes, es una cuestión de responsabilidad civil que tenemos todos y por esto vamos a trabajar todos juntos y tenéis mi compromiso en Conmebol, en Sudamérica, de tener un aliado, un miembro de vuestro equipo y somos todos en el mismo equipo para luchar juntos para que el fútbol sigue siendo lo que es, lo que nos hace enamorar todos los días, una gran fiesta, una gran alegría y una gran emoción. Entonces, seguís así a regalar emociones al mundo, a Sudamérica, a todos y muchísimas gracias por dejarme hablar aquí y por la condecoración, que es una emoción también muy única. Gracias. Gracias. Estamos en vivo, en directo, con el Congreso 78, Congreso Ordinario de la Conmebol. Ya habló el presidente de la República, Santi Peña, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Paraguay será sede del Mundial de la Copa del Mundo 2030, ya se ha firmado el acta correspondiente. Momento histórico, emotivo en la República del Paraguay, una vez más. Luque, Asunción, protagonistas de este instante, de este momento. Sí, Gustavito. Presidente Alejandro Domínguez. Sí, exactamente, Luis Enrique. En este momento se va a hacer una entrega de placas de reconocimiento, se va a entregar placas de reconocimiento al presidente Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y misma situación al presidente Santiago Peña en este momento. Anteriormente, y repito, se firmó el acta, si se puede decir, fundacional ya de este Mundial 2030. Esto se hizo en un libro también recordando el centenario, en un emotivo acto. Esto así se produce ya en esta cumbre número 78 de presidentes de la Conmebol, donde próximamente se tendrán algunas novedades. Ayer se daba también a conocer que Asunción será sede de la próxima final de la Copa Sudamericana este año, Luis Enrique. Perfecto, estamos transmitiendo en vivo, en directo a través de 1 de marzo, Mega TV, momento significativo, y vamos a ser nomás sede de la Copa del Mundo del 2030. Qué satisfacción enorme para nuestro país, lo que va a significar como imagen para el país, en todos los aspectos. Vamos a estar en la noticia en el mundo, sin ninguna duda. Y si había alguna duda, esta es la confirmación. Claro. Sí, la confirmación, acta oficial. Le extendieron una alfombra roja a Infantino para que lo ratifique él a través de sus propias expresiones, que es lo que quería Alejandro. Le metieron en una calle sin salida. Claro, ya no había retorno. Así que pero me parece absoluta justicia, ¿verdad? Claro. Volver 100 años después al lugar donde todo se inició, y nosotros somos los grandes agraciados. Sí. Y aquí hay mucho mérito en el presidente de la Conmebol, ¿verdad? Porque era mérito. Totalmente comprensible lo Uruguay, hasta lo de Argentina, y nosotros ahí pescando un río revuelto, y bueno, hoy vamos a hacer sede. En este momento recibe un balón y la placa de reconocimiento el joven presidente, dos jóvenes presidentes, dicho sea de paso, porque el número también es muy joven, Santi Peña, Lacalle Pou. Y Lacalle Pou. Ahora va a recibir el presidente de la República
de Paraguay. Escuchamos. Creo en las coincidencias. Aquel viaje que hicimos juntos en el avión, tal vez eras el menos protagonista del fútbol, y la vida te puso en esa reunión por algún motivo, y reiterando las mismas palabras, fue bajo tu presidencia, bajo tu liderazgo, que esta unión de 3 países logra de que FIFA reconozca la importancia de que el fútbol, que aquel mundial que nació en 1930 y que ya ganamos varias veces y somos los campeones actuales, Chiqui, se pueda volver a reeditar en Sudamérica. Así que, presidente, muchas gracias por ser anfitrión aquí con el presidente Harrison de esta oportunidad de hacer este encuentro, y a vos también te regalamos la otra edición de la pelota. Bueno, también de la final. Entonces lo que podemos hacer es jugar una final con 2 pelotas. El primer tiempo con la de Luis y en el segundo tiempo con la de Santiago. Pero antes de que termine todo, agradecerle a los 3 presidentes. En nombre del Consejo, me gustaría poder reconocerle, sobre todo a Ignacio Alonso, que fue el hombre secreto en toda esta historia, que vino en misión secreta, con los documentos secretos, para poder revelar hoy al mundo cómo inició el Mundial en 1930. Y como hay un solo original, eso se queda aquí en el museo. Agradecerte, Nacho, esa gestión, a toda la UF, a todo el equipo de la UF. Y quiero hacerle entrega a cada uno de los 3 hoy presentes de una copia única, para que se entienda, como dije inicialmente, que así, acá está la esencia pura de cómo se creó el primer mundial. Cada letra de las actas aquí redactadas no tienen desperdicio. Vale la pena, y así vamos a entender que el fútbol como lo conocemos, el mundial que conocemos, el mundial que tenemos, está aquí. Después mejoró, pero aquí está la esencia. Así que antes de agradecerles por su presencia, me encantaría, presidente, que recibas en nombre de la Conmebol de Fútbol Sudamericano una copia, que el presidente de Paraguay reciba lo mismo. Presidente Infantino, en el nombre del Fútbol Sudamericano, a vos te hacemos responsable de llevar las actas originales, y que hoy te tocó ser el Jules Rimet de los próximos 100 años, en conjunto con todos los presidentes. También te vamos a dar una copia del acta que se firmó hoy. Muchísimas gracias de corazón, presidentes. No tenemos palabra para agradecerle la gentileza, el tiempo que se tomaron, el esfuerzo que hicieron para acompañarnos en trabajar por este sueño, que seguro estamos, por lo menos vamos a ahorrar para que en el 2030, si ya no somos presidentes, por lo menos estemos presentes en la cancha. Muchas gracias, presidentes. Muchas gracias a ustedes. Palabras de Alejandro Domínguez, ya dando la finalización a este acto tan emotivo en este momento. También hacía entrega del acta fundacional de lo que fue en aquel momento, 100 años atrás, confirma aquel entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, en un momento bastante histórico. Siguen acá las entregas de placas, entre otras cosas más. Lo cierto y lo concreto, estamos hablando que en 2030 seremos sede del Mundial, Luis Enrique. Exacto. Convocó al presidente de la AFA, ¿verdad? ¿O no? Habla Chiquitapia. A ver. El presidente Domínguez, el presidente Infantino, y en concordancia con los 2 mandatarios, Peña y la calle Pou de Uruguay, felices de que podamos vivir este momento, de celebrar en este congreso esta importante noticia, y por sobre todas las cosas la esperanza que empezamos a albergar a partir del día de hoy con la ilusión del Mundial del 2030, con poder demostrarle al mundo lo que es Sudamérica, lo que es la historia, lo que hace el fútbol,
transversalmente para comunicarnos a todos como un símbolo de paz, como un símbolo de amistad, como un símbolo que realmente solamente el fútbol lo puede lograr. Por eso agradecerles a todos, en especial a todos los miembros que trabajan por esta posibilidad de este mundial y por sobre todas las cosas de seguir dándole el lugar al fútbol argentino, al fútbol sudamericano, al fútbol mundial, de ser lo que hoy es, un transmisor de emociones, de colectividades, de naciones, de religiones, y esto solamente lo puede hacer esta simple pelota que tienen acá los presidentes, orgullosos y felices de tener, como lo decíamos, que Sudamérica pueda ser sede de este mundial histórico, de conmemorar nuevamente y reivindicar la historia y ser parte de nosotros, que dentro de 100 años seguramente la historia hablará de que se volvió a reivindicar el fútbol mundial y la pasión de todos los seres que vivimos y disfrutamos de esto. Gracias a las leyendas que nos han dado el lugar para que uno pueda reivindicar la historia, gracias a los dirigentes que han trabajado para poder lograr, a los presidentes que han hecho un esfuerzo muy grande y al presidente Infantino por reconocer la historia del fútbol mundial. Muy buenos días, presidente, que tenga el mejor de los congresos. Palabras del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el señor Tapia, que hace entrega también al presidente de Uruguay, lo va a hacer entrega también al presidente de Paraguay y a Gianni Infantino. En este momento reitero que está llegando a su final antes del inicio del Congreso número 78 de la Conmebol, Luis Enrique. Perfecto, Gustavito, estaremos retornando contigo en cualquier momento. Amigos de 1 de Marzo y Deporte Total, vamos a seguir hablando del triunfo sufrido de Cerro Porteño después de esta grata noticia, de esta nota impactante. En vivo, en directo, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, con presencia del presidente de la República del Paraguay, del presidente de la República Oriental de Uruguay, del presidente de Conmebol, presidente de la APF y los otros presidentes, confirmando oficialmente, acta de por medio incluida, la situación o incluido el acta, que Paraguay será sede de la Copa del Mundo, de la jornada inaugural en el homenaje al centenario de los mundiales. 2030, Paraguay será país mundialista. Ya venimos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Un lindo material que estamos compartiendo en televisión, en la aplicación, para la gente que nos escucha en radio, les comentamos, son imágenes en blanco y negro de los primeros mundiales, de la Copa del Mundo, cómo vestían los jugadores, cómo estaban allí ataviados, del Congreso de la FIFA, de las autoridades del fútbol, cómo comenzó todo esto. Indudablemente un momento especial al ver estas imágenes, te toca profundamente ver lo que ha sido el Estadio Centenario en esa primera Copa del Mundo, en esos primeros partidos, a estadio lleno, repleto, copado de público, los árbitros vestidos de traje, los jugadores todavía con pantalón tipo bermuda o tipo, ¿cómo es que le dicen? Hay un... Y por debajo de la rodillera. Sí, ¿cómo es que le dicen a ese pantalón? Capli, ¿verdad?
Así jugaban prácticamente. Estas imágenes ahora ya son más nuevas. Estos son pantalones tipo bermuda que ya usaban. Jornada inaugural. Esto era Copa del Mundo antes en blanco y negro. Qué lindo, ¿no? Qué cosas diferentes. Esto era como un principio, como hacemos ahora nuestra inauguración en el interior, por ejemplo, pero ya con una diferencia, ya impecablemente trajeados para la época, ¿verdad? Porque veían cada país con su cartel, decía Perú, Bélgica, sí. Uruguay. Con su abanderado. Y con su abanderado. No había pues tele ni nada. Obviamente. Celular, obviamente. Eso se filmaba en, ¿cómo es? Así como... Esa película cinta de 8 milímetros. Sí, en eso se filmaba. Esa imagen que estamos mostrando, fíjense lo que es. Blanco y negro. Las canchas no eran las que son ahora. La época del cine mudo todavía. Sí, y ahora sí, como ha cambiado, ha crecido. Es lo que decía Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, cuando le entregaba el acta del primer mundial a los presidentes de la República, al presidente de FIFA, ¿verdad? Cómo después las cosas fueron cambiando, ¿verdad? Cómo se fue innovando, cómo fue creciendo. Y hoy es nada menos que una de las actividades más importantes a nivel mundial que genera dinero el fútbol. Sí. El fútbol y la Copa del Mundo. Y fíjate la concurrencia ya en aquella época. Ya era pasión, Jotita. No, y ahí veía yo cuando el jugador estaba siendo filmado, de atrás se veían 2 graderías, o sea, una doble bandeja repleta de público. Imagínate lo que dijo Infantino. Se jugó solamente 4 pelotas había en ese mundial para la final, ¿verdad? 2 tenía que poner uno de los finalistas y 2 tenía que poner el otro finalista. Ahí está, mira. Y los uruguayos estaban con una fiebre porque venían de ser bicampeones olímpicos, ¿verdad? Sí, en el 24 y en el 28. Había una fiebre por el fútbol que los llevó obviamente a ganar esta primera copa. Ahora esa pelota todavía se cosía bien. Yo esa no me acuerdo ya, pero bueno, vos que ya eras cronista en ese mundial, no me tocó. Y en 1930 yo entraba a la cancha, hermano. Ya entraba a la cancha, sí. ¿Qué te pasa? Sí. La Copa del Mundo regresa a donde todo comenzó, en Sudamérica. Y gracias a eso, Paraguay será sede de Copa del Mundo y Argentina de nuevo también. Y ni que decir Uruguay, que merece. No importa, pero somos protagonistas. La Conmebol está aquí, hay mucho mérito, buen trabajo de Alejandro Domínguez, hay que reconocerlo. Lo agradeció también al presidente Peña y al presidente de APF, el presidente de la FIFA. No, es muy lindo, todos estamos muy contentos. Vamos a ver lo que va a hacer Paraguay, mamita quería. Este año ya estamos felices con la final única de Copa Sudamericana. Va a generar dinero, va a generar mejoras en nuestra ciudad capital. El año que viene Copa Libertadores. El año que viene tenemos Copa Libertadores de América acá, la final única. Sí. Mamá quería lo que está haciendo. ¿Qué le podemos pedir más ahora a este señor, este muchacho, este señor Alejandro Domínguez? Está haciendo aparte un gran trabajo, repartiendo cada vez más dinero a los clubes, porque el dinero del fútbol es para los clubes, les pertenece a ellos y está distribuyendo bien, está creyendo en grande y creciendo en grande Conmebol con grandes eventos, y Paraguay se está beneficiando con la buena conducción de Conmebol, con la buena conducción de Alejandro. Hoy nos da la Copa Sudamericana final única, el año que viene nos da la final única de la Copa Libertadores de América, y ha conseguido y ha hecho un gran trabajo para que seamos sede de la Copa del Mundo 2030. Sí. O sea, las cosas buenas tenemos que destacar, aunque hay gente que igual le va a buscar la quinta vuelta. Pero dijo Alejandro, perdón Benicio, dijo Alejandro, no sé si vamos a seguir estando en ese entonces, pero por lo menos queremos estar como aficionado, como espectador, como aficionado. Pero y este es un logro de ellos, de los que están ahora. Haciendo bien los deberes, nadie lo va a sacar. No, ya sé, pero con pristina claridad la parte financiera que nunca se manejó de esa manera. Está haciendo un gran trabajo. Y segundo, no sé si nos percatamos de este detalle, no así avasallando o con prepotencia o con esa autoridad que le brinda ser presidente de la Conmebol, pero muy inteligentemente, astutamente teje una fina telaraña a favor de los intereses del fútbol paraguayo. Final de la Copa Sudamericana, final de la Copa Libertadores de América y la presencia en el Mundial. Sí. Todo a favor del fútbol paraguayo. No, el hecho de que estén representantes ejecutivos de otros países, tenés que transmitir pues cierta credibilidad para que estas personas se puedan asociar de alguna manera a tu proyecto, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que está transmitiendo hoy la Conmebol. Y estos múltiples eventos que vamos a tener nos obliga a empezar a trabajar más por nuestros estadios. Tenemos que trabajar por nuestros estadios. El Defensores, hay que ver qué se puede hacer en el Defensores, hay que mejorar y hay que prepararse para
para los múltiples eventos. Vamos a tener Panamericano Junior el año que viene. Este año la final de la Copa Sudamericana, el año que viene la final de la Copa Libertadores América. Y en este sentido, en el espíritu de hacer finales únicas y sobre todo buscar siempre escenarios imparciales, como siempre llegan argentinos y brasileños a las finales, vamos a tener mayores chances de seguir albergando este tipo de eventos. Efectivamente. Bueno, nos pone muy contento todo lo que ha sucedido. Vamos a hacer sede de la Copa del Mundo, vamos a hacer sede de la final única sudamericana y el año que viene final única de Copa Libertadores de América. A seguir teniendo mejores estadios, que Guaraní empiece su nueva cancha, que Tembetarí haga su nueva cancha, que Ameliano haga su nueva cancha. En Villeta. Y no está, que siga creciendo la nueva cancha de Ameliano, que la cancha del 2 de mayo siga mejorando, ojo. Y dije Tembetarí hace un ratito, Mati. Acabo de decir Tembetarí. Andás a ver si en 2-3 años la cancha de Guaraní puede albergar una final de Copa Sudamericana. Dependiendo de los equipos, ¿verdad? Si son equipos de no mucha convocatoria, va a ser un estadio la ubicación moderno. Es privilegiada. Sí. Y si hace un estadio coqueto, moderno, lindo, cheto, así, ¿por qué no? Para 20 Libertad incluso puede ser sede para un partido de poca convocatoria. Si crece su estadio, sí. Tiene que ser un poquito más, ¿verdad? Sí. Tiene que ser un poquito más. Sí. Bueno, vamos a meter Cerro. No me hagas más ese gesto de no, es Cerro, alemán, es Cerro. Es Cerro, no voy a salir de Cerro. Todavía no hablamos de Cerro porque había una noticia demasiado... lo de Cerro era para todo el pueblo azulgrana. Lo de la Copa del Mundo es para todo el país. ¿Verdad? Bueno, perfecto. Tiene mucho que mejorar Cerro. Hizo lo que tenía que hacer. Está en carrera, pero tiene mucho trabajo el Mr. Manolo. Los triunfos no tienen sustitutos. Para nada. Nada puede estar por encima de una victoria a nivel de Copa. Pero la exhibición de fútbol de Cerro ayer fue pobrísimo. Sí, muy pobre. Yo creo que Manolete tiene que tratar de mejorar la propuesta. Manuel. O Manolo en todo caso. No, se me chispoteó nomás, No, Manolo. Sí, Manolo, bueno. Tiene que trabajar muchísimo para mejorar la propuesta del equipo, la propuesta colectiva. Esta, como decimos, el triunfo no tiene sustituto, pero si continúa así, yo no le veo un futuro como protagonista de esta edición de Copa Libertadores. A eso no voy. Lo mejor que tuvo Cerro ayer fueron los primeros 6 minutos. Es muy poco. ¿Y te imaginas, se jugó 96? Hay 90 que hace con los 90 que tiene excedente de tiempo. Por eso digo, los primeros 6 minutos para mí era como que te dejaba esa sensación de que Cerro le iba a ganar a Alianza Lima. Sí. Después de esos 6 minutos fue todo incertidumbre. Sí, no fue nada entonces. Y por eso hay mucho trabajo no sé, uno analiza la versión individual y la versión colectiva y no sé con cuál me quedo, porque la versión individual tiene una relación directa con la propuesta de juego asociado y ese para mí, ahí radica para mí el déficit más grande en cuanto a la tarea que le corresponde al técnico, ¿sí? Yo creo que en el tema individual hay más cosas positivas que en lo colectivo. Jan demostró otra vez de que es un arquero de equipo grande. Jan, cuando tuvo que participar, no participó en todo el partido y participó en las 2 últimas y fue clave. Brock creo que ha hecho un buen partido otra vez. Arzamendi está en un nivel superlativo. Morel hizo un buen partido, condicionado por la tarjeta amarilla. Y lo del chico Aguayo, que entró en el segundo tiempo, le costó muchísimo sobrepasar a jugadores que, aparte de que tienen mayor envergadura física que él, más experiencia, le cerraron muy bien los caminos porque estaba cerrado el Alianza Lima. Sí. No tenía el espacio. Y cuando enganchó, enganchó por dentro, encontró el... Pero déjame terminar. Sí. Sacá la jugada esa. Él nunca se escondió de la pelota. Sí. Él nunca se escondió de la pelota. Él estaba, se mostraba, intentaba, no rehusaba a recibir la pelota estando de espalda pegado a la raya. Es un chico que tiene personalidad. Le falta crecer, por supuesto que sí, pero demuestra que tiene carácter. Y después, otra vez una cuota pendiente de Cecilio, cuota pendiente de Iturbe.
Sobre el punto de Aguayo nomás quiero abogar un poquito más. Nosotros hacemos un raconto, ¿no, Tano? Y nos encontramos con que le dio 3 puntos a Cerro Porteño ante Nacional. Él, corresponsable con Edu, en el gol que significó el triunfo, el único del partido. Sí. Y le dio la victoria al equipo, que iba a ser en el plano local un anticipado adiós en cuanto a la apertura. Entre paréntesis, un partido muy similar a la noche. Exacto. Porque ese partido con Nacional había sido también pobrísimo. Claro. ¿Verdad? Claro que acá estamos hablando de Copa, otro rival, otra necesidad. ¿Verdad? Pero el mismo Cerro. El mismo Cerro. En cuanto al volumen de juego. Sí. Y ahora también ayer, ¿verdad? Su enganche, su escapada generó, o ahí se originó lo que después tuvo como consecuencia final el gol de Pachi Carrizo. Sí, el mérito grande suyo fue volver a intentar, ¿verdad? Porque así como dijo Botita, él había perdido absolutamente todas. Y es más, una fue al piso porque intentó chocar y ahí el peruano le avisó que estaba jugando Copa Libertadores de América y no es que le van a colocar una alfombra y él va terminando por velocidad. Aún así, él no se achicó y siguió insistiendo, decidió muy bien, en vez de ir por fuera, fue por dentro, porque ahí hubo movimiento de Peralta muy importante, que fue un movimiento sin pelota para arrastrar la marca, ¿verdad? Claro, y darle los espacios. Ahí encontró el espacio, ¿verdad? Y él va otra vez a chocar. Y fíjense el mérito de este muchacho, enseguida vamos a ver el gol seguramente. ¿Mérito de? De Aguayo, Sí. porque él va a chocar con Zambrano, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Con ese choque con Zambrano, él no le permitió llegar a la cobertura cuando Ferfer le baja de pecho a Pachi, porque Zambrano enseguida pilló cómo iba a ser el final de la... Acá vamos a ver, ¿verdad? A la gente que está viendo Mega TV. Primero Peralta no se apura. Él le da el balón a Alan para que haga el lateral, ¿verdad? Después de un despeje, ahí recupera Piris Jamota, ahí la toma de vuelta a Peralta, descarga sobre Aguayo y Peralta va a la punta, a explotar el campo vacío. Claro. Aguayo va, se apoya en Churín, no sale el taco de asistencia de la pared y Aguayo va y choca con Zambrano. ¿Qué hace Zambrano? Zambrano rápidamente se pone de pie y ya se va a intentar cortar esa línea de pase porque él sabía de que si no era de cabeza, era de pecho, le iba a bajar a Pache que estaba de frente. Y no llega Zambrano como consecuencia de ese choque totalmente lícito del chico Aguayo. Entonces realmente hay mucho para destacar. Lo primero que tenés que destacar es de que él vaya siempre a encarar. Ahí está Zambrano en el piso. Y él después mete la diagonal porque sabía que el pase iba a ser retrasado. Y no llega. No llega porque él estuvo en el piso. Por 1 milímetro. Sí. Y después, bueno, acá también el partido de anoche nos muestra de que probablemente este grupo va a ser así. Porque nadie ha sacado una gran ventaja. El empate en Perú, donde Fluminense no pudo ganar, lo que sucedió en Santiago. Este es el 4º partido del grupo, ¿verdad? Y todos se definieron ahí. Y fue ajustado lo de Fluminense con Colo-Colo sí, también. Todo ajustado. Es más, estuvo muy cerca de empatarlo. Solamente un gol de diferencia. Lo que pasó en Santiago ayer se repitió en Asunción. O sea, aparentemente vamos a tener una llave muy cerrada. Bueno, habló Mr. Manolo. Tenemos por etapa lo que decía el técnico de Cerro Porteño.